radio.net y 96.7 FM para toda la geografía nacional. Seguimos con más contenidos. Recibimos en nuestra sala de conversación a Cristian Hernández del Team SPN, quienes auspician nuestro segmento Gestión Laboral dentro de nuestro espacio. Y con Cristian vamos a estar hablando del factor Bradford en los recursos humanos. Así que a las personas interesadas en este tema y en temas de gestión humana, pues les invitamos a que mantengan la sintonía con nuestro espacio. Cristian, gracias por estar en Café Ejecutivo. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Federico. Gracias también por la invitación a Café Ejecutivo. Un cordial saludo también a toda la audiencia que te sigue. Bueno, ¿qué es el factor Bradford? Bien, el factor Bradford es un factor, valga la redundancia, que mide el impacto de las ausencias en las empresas o en las organizaciones, tomando en cuenta que este factor fue creado en los años 80 por la Universidad de Bradford, y esta universidad queda en Inglaterra. Esto fue por el Colegio de Administración. Esta parte fue creada ya para medir el impacto, como dije antes, en las ausencias ya en las organizaciones y en las empresas. Ok, surge para eso específicamente, pero ¿cuál fue la causa o qué evento ocurrió para que surgiera ese factor? Muy bien, muy buena pregunta esa, porque es importante medir el impacto en las organizaciones, o sea, cuáles fueron los umbrales, cómo quedé en este año, qué provocó quizá algunas pérdidas económicas. Entonces, ¿qué mejor forma de medir el impacto en las organizaciones que midiendo los ausentismos? O sea, cuando el empleado no asiste, que vale aclarar también que todo ausentismo es cuando el empleado de una u otra forma no va a la empresa o no cumple con las obligaciones. Esta parte simplemente fue creada porque, vamos a decir, en el 2019, como es un factor que viene ya o sea, son modelos desde Europa, que vienen midiendo ya esta parte de las ausencias de los indicativos. Esto vino para prácticamente medir todo el impacto que ocurre en una empresa a largo o mediano, o sea, en cuanto al tiempo, porque también esto cubre un rango de fecha en cuanto al cálculo. O sea, nosotros podemos tener nuestro rango de fecha para hacer este tipo de cálculos, tomando en cuenta la fórmula. Ok, Cristian, pero hay algo. Vamos a ir delimitando el tema porque lanzaste varias aristas interesantes. Primero, la medición de la ausencia. Es decir, yo, Federico Castillo, me correspondía estar en Café Ejecutivo hoy, no vine. Perfecto. No me presenté. Yo, Federico Castillo, me presenté, pero no cumplo con mis labores. Algo que mencionaste. Yo, Federico Castillo, llegué tarde a la empresa. Hay 3 elementos que inciden o que se pueden computar como ausentismo que impactan la organización, ya sea en el clima laboral y luego a nivel de resultados financieros. Entonces vamos Correcto. Por el primero, el ausentismo en sentido general. El ausentismo en sentido general se puede dividir en 4 factores. El primero es ausentismo justificado. Segundo, ausentismo injustificado. Tercero, ausentismo presencial, y de ese voy a estar aclarando algo. Y el último, ausentismo emocional, donde podemos, vamos a definir cada uno brevemente. Dice que el ausentismo justificado es cuando ya tienes una previa justificación, una previa ya autorización. En este tenemos los permisos, tenemos ya las licencias, todo eso es ausentismo justificado. Claro. Ahora, el injustificado es cuando llegué tarde
cuando no llegué por X o Y razón. Sin dar razón, sin dar razón. Exacto, sin dar un previo aviso, exactamente. Exacto. El presencial, que es uno de los más difíciles de medir prácticamente, es cuando yo voy, pero por X o Y razón no cumplo con mis obligaciones en la empresa. Y el emocional, que es el último, es cuando ya emocionalmente estoy desgastado, emocionalmente o profesionalmente estoy desgastado, o simplemente no estoy motivado. Ok, el siguiente escenario, una dama toma licencia postnatal. Ahí yo me imagino que el factor Bradford no incide porque las empresas, como ella toma una licencia prenatal, entonces buscan una sustituta, alguien que cubra esa ausencia por natalidad. ¿Se aplica ahí el factor Bradford? Sí se aplica, pero eso depende de la empresa si quiere aplicarlo definitivamente, porque nosotros en SPN ya tenemos el factor Bradford implementado y tenemos también cómo nosotros podemos declarar a través de SPN qué yo quiero medir. Si quiero medir una ausencia justificada, por ejemplo, si quiero medir unas vacaciones, si quiero medir unas licencias, si quiero medir una ausencia justificada o no justificada, yo puedo desglosarla. Pero recuerda que una ausencia es cuando el empleado no asiste por X o Y razón. Pero en esa misma pregunta tenemos las vacaciones. ¿Las vacaciones se consideran ausencias? Sí, porque de una u otra forma el empleado no fue y causó un impacto en la empresa, sea mayor, sea positivo o negativo. No fue, y por eso entonces se considera ausencia, pero nosotros y la fórmula también puede delimitar de acuerdo a las preferencias de la empresa. Si quiere quitar desde del cálculo esta licencia que mencionas, o si quiere quitar del cálculo las vacaciones. Regularmente las empresas lo que miden son resultados financieros al final del periodo. Y Correcto. Cuando habla de que las vacaciones sí se computan como ausencia y se le puede aplicar el factor Bradford, ¿qué porcentaje, vamos a decir, las vacaciones inciden en el tema de el resultado final a nivel financiero en una organización? ¿Ustedes cómo lo miden en SPN? ¿Cómo hacen esa medición? ¿Bajo qué sistema? ¿Bajo qué esquema? ¿Qué analítica? ¿Qué métricas utilizan? Bueno, muy buena pregunta esa. Nosotros utilizamos un mapa de calor para medir la parte de las ausencias, incluyendo las vacaciones, como mencionas. Las vacaciones es un tema un poquito ya delicado en cuanto a esta medición. Sí, porque por ley, eso está establecido. Exacto. Por ley, por cada 6 meses, un periodo, por cada año, tanto o sea que es un poco más complejo, por decirlo así, la medición. Exactamente, es un poco más complejo, pero sí se debe de medir. Se debe de medir porque yo debo de saber cómo está este mes bajo el año anterior. Por ejemplo, en este mes se fueron 5 empleados de vacaciones y no se debió ir 5 empleados porque prácticamente la producción bajó. Entonces, ¿cómo yo puedo medir esto? Bueno, puedo crear mis propios umbrales para la medición ya de las vacaciones y decirle a la empresa, mira, en septiembre no se pueden ir más de 4 empleados de vacaciones. Vamos a decir que esos empleados se pueden posponer para el siguiente mes. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a implementar el Bradford Score, que es ya el resultado que sale a través de la fórmula que yo utilizo. La fórmula es sencilla, es cantidad de ausencias al cuadrado por los días que incurrieron. Cantidad de ausencia por los días, ese es el resultado. Entonces, si el resultado me dice
que en las vacaciones de septiembre me dio por encima de los 200 puntos. Entonces, quiere decir que yo tengo que bajar ese resultado en septiembre del siguiente año. Ok, eso justamente quería preguntarte, Cristian. ¿Existe una escala de criticidad o de medición? Porque hablaste del Bradford Score. ¿Dónde se considera óptimo? ¿Dónde se considera bajo? ¿Dónde se considera crítico? Y te lo pregunto porque... y saber qué industria, qué empresa, qué sector utiliza o se le aplica más el factor Bradford. Esto por lo siguiente: los call centers, por ejemplo, demandan de una conectividad constante de los operarios. Entonces, quiero saber un poco sobre eso, sobre las escalas, cuáles son los renglones económicos o las empresas donde más se puede aplicar el factor Bradford. Muy buena pregunta. Nosotros tenemos en SPN un mapa de calor, donde si pasa, el mapa de calor lo que indica es lo siguiente: cuando tenemos una puntuación de por debajo de los 50 puntos, quiere decir que me va a colocar el resultado en verde. Cuando pasa de los 50 puntos a los 80, a los 100 puntos más o menos, el mapa de calor me va colocando el resultado un poquito más amarillo. Pero cuando es un llega, semáforo. Exacto, color de los semáforos. Cuando llega ya por encima de los 150 a 250 puntos, ya es un nivel crítico. Pero eso es una referencia que nosotros ponemos, una referencia que nosotros ya tenemos definida en SPN. Más sin embargo, las empresas pueden utilizar sus propias referencias, porque no en todas las empresas aplica este resultado. Los umbrales las empresas lo van creando, pero nosotros proponemos un umbral que ya está implementado en nuestro software de SPN. Ahora, la pregunta también que me haces, ¿en cuáles empresas nosotros podemos, cuáles empresas utilizan más este factor? Muy bien lo dijiste, los call centers y la zona franca por defecto. Se ven muchos ausentismos. Es muy usual, o sea, es muy probable que en un mes tengan mínimo, dependiendo de la empresa, claro está, mínimo un 20% de ausencia en un mes. Es muy probable. ¿Por qué? Porque puede haber una licencia que es muy común, puede haber un permiso, eso es muy común. Un accidente laboral. Exacto, pero con el factor Bradford nosotros venimos a medir ese impacto y decir, mira, no podemos dar más vacaciones por este resultado. Claro. El tema es muy interesante y surge lo siguiente. Luego de la pandemia hemos entrado en un proceso de trabajar a distancia. La gente le llama home office, pero no es home office. Usted puede trabajar donde quiera si tiene conexión a internet y un dispositivo móvil. También este factor se le aplicaría a las empresas que han optado por una modalidad híbrida, una modalidad mixta de trabajo entre presencial y a distancia. Sí, muy buena pregunta. Realmente nosotros tenemos también los otros tipos de ausencia, que fueron los últimos que te mencioné. En esta parte sí se puede aplicar, principalmente en la ausencia presencial, que es donde nosotros no verificamos cuando el empleado llega a trabajar, porque en este caso no llega a trabajar. Exacto. Simplemente se conecta. Claro. Entonces, nosotros no verificamos esto en la ausencia presencial. Nosotros lo que hacemos es que calculamos el resultado de sus asignaciones, que también se puede ver. Esa ausencia presencial es un poquito difícil de calcular o de medir, porque se miden a través de los resultados mediante sus oficios. Y la última, la emocional, también se puede meter ya en esta parte de este tipo de ausencia o home office. ¿Por qué? Porque aquí yo mido simplemente el desgaste emocional, que también implica que yo no cumpla con mis obligaciones
a tiempo. Cuando no cumplo con mis obligaciones a tiempo, quiere decir que tengo que verificar qué es lo que está pasando, si hay una clase de ausencia en esta parte. Y sí se puede medir. Lo único que es un poquito más difícil de verificar. Bueno, gracias Cristian Hernández del Team SPN, nuestros auspiciadores de este espacio de gestión laboral dentro de Café Ejecutivo, por hablar de un tema que quizás muchas empresas desconocen, pero que es importante a la hora de medir los resultados al final del periodo, y es el factor Bradford, midiendo el nivel de ausentismo en las organizaciones. Gracias por estar con nosotros.